Sigue llegando ayuda para los rehenes israelíes y los civiles palestinos a Rafah, en la frontera con Gaza. Un avión de Qatar aterrizó en Egipto con suministros tras un nuevo acuerdo entre Israel y Hamás. El pacto estipula la entrega de medicamentos a 45 rehenes en el enclave. Estados Unidos designó de nuevo a los hutíes de Yemen como grupo terrorista. La milicia dijo que la decisión no afectaría sus ataques para impedir que los barcos israelíes o con destino a Israel crucen el Mar Rojo, en apoyo a los territorios palestinos. Y líderes europeos se pronunciaron en Davos contra las guerras en curso. El francés Emmanuel Macron recalcó que Rusia no puede ganar en Ucrania y que deben renovarse los esfuerzos para apoyar a Kiev. Lo respaldó el español Pedro Sánchez, quien agregó que la estabilidad del mundo depende de la paz también en Gaza y en Siria. Es un gusto acompañarlos y aquí están las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. La ayuda destinada a los rehenes israelíes y a los residentes palestinos en la Franja de Gaza continúa llegando. En Egipto aterrizó un avión de Qatar con suministros para ser transferidos a través de la frontera. El país árabe fue mediador junto a Francia en el pacto entre Hamás e Israel, que estipula la entrega de ayudas para los palestinos a cambio de medicamentos para rehenes en el enclave. Pese a los esfuerzos por la llegada de suministros, Naciones Unidas alertó que no serán suficientes. El informe es de Amal Ben-Otman. A diario, Mohamed El-Shandorli, al igual que miles de refugiados palestinos en los campos de Rafah, hace fila con la esperanza de obtener algo de alimento. Nuestros cuerpos se están enfermando debido a la falta de alimentos. Esto no es suficiente, ni siquiera es suficiente para una comida. La situación es muy difícil, no sabemos cómo vivir en esta vida. Pese a todo, Mohamed logró asegurarse un poco de comida. No será el caso de todos. Vinimos en busca de pasta, pero también se ha agotado. No sé con qué alimentaré a mis hijos. Sin embargo, los voluntarios de esta cocina trabajan incansablemente. Y para los niños, la situación resulta más difícil. Los niños lloran día y noche, o bien quieren dulces o alguna fruta, o un trozo de chocolate o verduras. Las verduras son caras. Para aliviar en la medida de lo posible estas condiciones, Qatar ha mediado y ha anunciado un acuerdo para proporcionar ayuda a los civiles y medicamentos a los rehenes israelíes. Este miércoles, los primeros camiones cargados de ayuda y medicamentos ingresaron a Gaza por el sur de la franja. Pero para muchos, el cargamento está lejos de ser suficiente. Estos palestinos reunidos en la frontera entre Gaza y Egipto suplican a los egipcios al otro lado que les envíen ayuda. Esperamos que nuestros hermanos egipcios nos pasen agua, ayuda y medicamentos. Juro por Dios, los médicos no pueden encontrar nada para tratar a sus pacientes. Ahora solo usan sal. ¿Pueden imaginar poner sal en las heridas de las personas para desinfectarlas? Un informe respaldado por la ONU en diciembre indicó que en Gaza la proporción de la población enfrentando inseguridad alimentaria aguda había alcanzado el nivel más alto jamás registrado en el mundo. Estados Unidos volvió a incluir a los hutíes yemeníes en su lista de organizaciones terroristas en represalia por sus ataques al comercio marítimo en el Mar Rojo. El objetivo es reducir la financiación y el suministro de armas al grupo, aliado de Irán. Sin embargo, la milicia ya respondió y aseguró que continuará sus operaciones contra barcos que se dirigen hacia Israel, pues apoya la causa de Hamás y los palestinos. Pero veamos cómo fue el anuncio desde la Casa Blanca. Estos ataques contra el transporte marítimo internacional han perturbado el libre flujo del comercio y la libertad de navegación. Estados Unidos, junto con sus aliados y socios en todo el mundo, ha dejado claro que debe haber consecuencias por estos ataques y la designación sigue nuestra acción militar de la semana pasada para responsabilizar a los hutíes por sus acciones. En información de la guerra de Ucrania, Kharkiv fue atacada durante la noche de este martes al miércoles. La ciudad ha sido un blanco constante durante varios meses, y es que Rusia ha aumentado sus bombardeos en este frente nororiental desde el verano del 2023. Moscú dijo que mercenarios extranjeros murieron en los recientes ataques. Veamos el informe. Desde hace varios meses, la región de Kharkiv recibe bombardeos constantes del ejército ruso. Los de la noche del 16 de enero afectaron especialmente a una clínica y a edificios residenciales. Para el jefe de policía de la región, la población civil es un objetivo deliberado. Los objetivos civiles indican que este ataque es un acto terrorista con el objetivo de intimidar a la población matando a civiles. Esto es un genocidio.
Los ataques rusos han ido aumentando en intensidad desde hace unas semanas. 26 aldeas en la región fronteriza de Kupiansk fueron evacuadas recientemente. En represalia, Ucrania ha aumentado sus ataques con aviones no tripulados contra territorio ruso, especialmente en las ciudades de Belgorod y Voronezh. Están tratando de demostrar que ellos también pueden hacer algo, pero en lugar de resolver sus problemas militares, están actuando de una manera tan bárbara, atacan zonas pobladas y pacíficas con armas indiscriminadas. Los ataques también están aumentando en el frente sur, en la región de Odesa, un puerto estratégico en el Mar Negro. Kiev dijo haber derribado 19 de los 20 drones lanzados por Rusia. Para el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, quien controle los cielos determinará cuándo y cómo terminará la guerra. Para hacer esto necesitará proporcionar a Ucrania aviones F-16, misiles de largo alcance, drones y por supuesto guerra electrónica. Si todo esto sucede, continuaremos ganando y liberando los territorios, pero estamos luchando contra un enemigo poderoso y este enemigo no está durmiendo. Estados Unidos y la Unión Europea reiteraron nuevamente su apoyo a Ucrania durante la cumbre de Davos. Incluso, Hungría ha dicho que está dispuesta a dar su parte con cargo de su propio presupuesto. Unas horas más tarde, Francia anunció la entrega de 40 nuevos misiles Scalp de largo alcance y cientos de bombas. En otros temas, el presidente francés Emmanuel Macron habló en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos. Allí declaró que no se puede permitir que Rusia gane la guerra en Ucrania. El mandatario anunció que viajará a ese país en febrero para finalizar un acuerdo que dará más armas a Kiev y agregó que los europeos deben renovar sus esfuerzos este año para ayudar al presidente Volodymyr Zelensky, independientemente del resultado de las elecciones de Estados Unidos, uno de los principales benefactores del país en guerra hasta la fecha. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se sumó a Macron sobre la gravedad de la guerra en Ucrania y de otros conflictos en el mundo. En ese sentido, llamó a la paz en Gaza y en Siria. En primer lugar, vamos a hacer todo lo posible para tratar de mantener al mundo unido y no ceder al riesgo de división. Y tratar de tener una agenda eficaz que garantice que Rusia no puede y no debe ganar en Ucrania, porque lo que está en juego en Ucrania son nuestros valores, nuestra seguridad colectiva en Europa, en el Cáucaso y en toda la región. Por tanto, para ello, 2024 será un año clave para los europeos. Debemos demostrar que sabemos dar visibilidad y volver a comprometer nuestros esfuerzos, pase lo que pase en Estados Unidos. En otras noticias, en un juzgado de Nueva York declara la escritora E. Jean Carroll que da hoy su versión de los hechos en el juicio para determinar si Donald Trump debería pagar por dañar su reputación al negar haberla violado décadas antes. Carroll, de 80 años, testifica contra Trump presente en el Tribunal Federal de Manhattan que lleva el caso. Durante la cita, el juez amenazó con expulsarlo por hacer comentarios pasados de tono con su abogado. Este es el segundo juicio civil contra el magnate, tras el proceso en mayo pasado en el que otro juzgado le ordenó pagarle a Carroll $5 millones al determinar que la abusó sexualmente. Y la Oficina Nacional de Estadística China entregó un dato preocupante. A finales del 2023, la población era de 1.409 millones de personas, una reducción de 2,08 millones con respecto al 2022. Se trata del segundo año consecutivo en el que el país asiático registra un declive demográfico pese a los esfuerzos del gobierno para impulsar la natalidad. Aunque este no es un problema exclusivo de Beijing, Europa también se esfuerza por impulsar los nacimientos. Vamos al análisis de este tema y para eso nos acompaña Natalia Escobar, experta en asuntos de medición desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres en Colombia y doctora en Ciencias Sociales. Natalia, muchas gracias por estar en France 24. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Una de las razones de la caída en la natalidad, tanto en China como en Europa, tiene que ver con las condiciones de vida actuales. Quiero preguntarle financieramente, ¿usted qué opina que tendrían que ofrecer los estados para que la gente se plantee paternar y maternar? Bueno, lo que tienen que plantearse básicamente los estados y la sociedad en general es cómo vamos a afrontar los cuidados, o sea, cómo vamos a cuidar en comunidad, porque los cuidados es algo que se le ha relegado específicamente a las mujeres y es evidente
que en este momento está haciendo demasiado, ¿no? Entonces necesitamos sistemas de cuidados, regímenes de bienestar que sean capaces de ser corresponsables de los cuidados y en esa vía pues ofrecer alternativas económicas para que las mujeres y las familias en general puedan cuidar de manera digna. Bueno, esto entendiendo que financieramente para muchas familias se ve imposible esta idea de formar una familia y que las mujeres que regresan de sus licencias no cuentan con grandes ofertas de trabajo. Sobre ese tema habló Emmanuel Macron en Francia y la necesidad de reformar precisamente las licencias de paternidad y de maternidad. En la mayoría de países para las mujeres no llegan a los 6 meses. ¿Y qué pasa además con las muy subestimadas licencias de paternidad? Es un tema que va más allá de las licencias de paternidad. Efectivamente, son licencias de paternidad muy precarias, pero también es un mercado laboral que en términos generales es muy precario, ¿no? Y que no espera que las personas tengan que cuidar a sus hijos, que por ejemplo tengan que ausentarse. Entonces, por lo tanto, las personas dicen, bueno, o trabajo y tengo ingresos para la sobrevivencia, o tengo hijos, y las mujeres particularmente se ven muy limitadas, ¿no? En muchos casos no se les ofrecen licencias de maternidad. Y cada vez tenemos mercados laborales que ofrecen unos tipos de contratos mucho más precarios en los que para la inserción de las mujeres es más difícil, ¿no? Entonces muchas mujeres pues optan por no tener hijos y específicamente lo hacen pensando en que se van a tener que seguir afrontando en un mercado laboral que no es capaz de absorber la demanda laboral, que al mismo tiempo pueda corresponsabilizarse con el cuidado. Y por otro lado, pues está una creciente infertilidad en el mundo. ¿La ciencia, en su opinión, se está ocupando lo suficiente de este fenómeno? ¿Por qué somos una sociedad cada vez menos fértil? Somos una sociedad cada vez menos fértil porque estamos retrasando el momento de tener los hijos, ¿no? Las mujeres cada vez más están diciendo, bueno, no, yo lo que hago es que tengo mis hijos después, y tengo mis hijos después precisamente por asuntos económicos, porque esta caída de la fertilidad no es en todos los países, ¿no? En este momento China, Europa, incluso los Estados Unidos está viendo esas caídas. En América Latina es un poco más difícil, aunque también se ven unas caídas importantes, pero sin embargo en otros países, pues las mujeres muy jóvenes o más jóvenes tienen muchos hijos, ¿no? Pero claro, a medida que va retrasando, pues se va haciendo más difícil. La ciencia está intentando hacerse cargo de estas bajas de fertilidad en mujeres pues cada vez mayores que quieren retrasar sus maternidades. Pero pues efectivamente sin un mercado laboral, sin unos estados que sean capaces de atender los cuidados de las personas, pues va a ser muy difícil que la fertilidad vuelva a crecer o al menos se mantenga estable. Pues mire, yo le agradezco mucho. Este es un tema del que tendríamos que hablar muchísimo más en lo que respecta a la ciencia, a los temas financieros y a los temas de cuidado, pero nos da al menos un inicio para poder seguir indagando. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Y Amberes registró un nuevo récord de incautaciones de cocaína en su puerto en 2023. Fueron 116 toneladas. Bélgica es el mayor importador junto a Países Bajos y España, mientras que las exportaciones llegan de Ecuador, Colombia y Panamá. Luis Muñoz nos amplía. En la aduana de Amberes, las autoridades encuentran un alijo de cocaína, algo habitual en este puerto, principal puerta de entrada a Europa del estimulante. En 2023 se registró un nuevo récord, 116 toneladas incautadas, cuando en 2013 se incautaron 4,7. El segundo principal puerto de Europa, mayor que la ciudad de París, es el favorito de los narcos por su extensión, por la frontera de Bélgica con 4 países y por ser parte de la tradicional ruta de la fruta de Latinoamérica a Europa. Nunca ganaremos la batalla contra el crimen organizado porque hay mucho dinero involucrado y los narcotraficantes siempre encontrarán otra forma de introducir drogas en Europa. Los datos de 2023 fueron presentados en Países Bajos en una rueda de prensa conjunta con Bélgica. Ambos países, históricamente tranquilos, han visto un aumento de la violencia, incluso con amenazas al exministro de Justicia de Bélgica, Vincent van Quickenborne,
y al primer ministro neerlandés Mark Rutte. Se ven las enormes consecuencias que tiene en el país. La explosión de laboratorios de drogas en zonas residenciales y rurales con jóvenes reclutados para el tráfico de drogas. Tiene un gran impacto en nuestra sociedad. Donde conocen bien la violencia es en Guayaquil, Ecuador, el principal puerto de exportación de cocaína del mundo, que ha visto cómo se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo, con una guerra entre bandas locales y transnacionales, pero también contra el Estado. En un país vecino de los principales productores del mundo de coca, Colombia batió el récord de producción en 2022 con 230.000 hectáreas, mientras crecen las voces del fracaso de la guerra contra las drogas. Fin del informativo, siga en France 24. En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Cada semana les traemos los descubrimientos, protagonistas e innovaciones que sorprenden al mundo. Este agujero negro tiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Los últimos desarrollos tecnológicos y científicos y su impacto en nuestro futuro. Acompáñenme en Ciencia y Tecnología en France 24 y France24.com.